Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, seguramente el conflicto más letal de toda la historia de la humanidad. Fue una guerra total, que involucró a ejércitos de los 5 continentes y que, bueno, cambió nuestro mundo para siempre. En los próximos minutos vamos a desglosar de dónde vino, cuáles fueron sus momentos clave y, por supuesto, las consecuencias tan bestias que tuvo. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que, en apenas 20 años, el mundo pasara de una guerra terrible a otra todavía peor? Se suponía que ese periodo de entreguerras iba a ser de paz, pero en realidad estaba plantando las semillas de una catástrofe sin precedentes. Vamos a ver cómo se llegó a ese punto tan rápido. Bueno, pues vamos al lío. Para entender esto, hay que volver a las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, el resentimiento que había en Alemania por el Tratado de Versalles era tremendo. Y si a eso le sumas el auge de ideologías totalitarias, expansionistas, pues tenías el cóctel perfecto para que todo volviera a estallar. Potencias como Gran Bretaña y Francia, que estaban todavía traumatizadas por la carnicería de la Gran Guerra, decidieron probar una cosa llamada política de apaciguamiento. O sea, la idea era ceder un poco ante Hitler, darle lo que pedía, para ver si así se calmaba y se evitaba otro conflicto. Pero vamos, yo os adelanto que fue un error de cálculo, garrafal. Fijaos en la escalada. Cada una de estas acciones, desde meter tropas otra vez en Renania hasta la anexión de Austria, el famoso Anschluss, o la ocupación de los Sudetes en Checoslovaquia, todo violaba los tratados internacionales. Y cada vez que Hitler daba un paso, la respuesta de los aliados era flojita, por decirlo suave. ¿Y qué pasó? Pues que se envalentonó, claro, vio que tenía carta blanca para seguir. Y esta imagen lo capta todo. Es el momento exacto en que la paciencia se agota. La invasión de Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Esa fue la gota que colmó el vaso. 2 días después, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Oficialmente, la Segunda Guerra Mundial había comenzado en Europa. Vale, pasamos a la siguiente fase. La guerra ha empezado. ¿Y ahora qué? Pues los primeros años son un auténtico vendaval de victorias para las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Parecía que nadie podía pararlos. La clave de su éxito tenía un nombre: Blitzkrieg, la guerra relámpago. Esto no tenía nada que ver con las trincheras de la Primera Guerra Mundial, Para nada. Se basaba en la velocidad, en la sorpresa, una combinación brutal de tanques, los Panzer, y el apoyo de la aviación, la Luftwaffe, para abrir brechas y sembrar el caos. Avances fulminantes. Es que solo hay que ver este mapa. El alcance del dominio alemán es impresionante. En menos de 2 años cayeron Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y la gran sorpresa, claro, Francia. Todo el continente estaba prácticamente a los pies de Hitler. Con Francia fuera de juego, Gran Bretaña se quedó sola en Europa occidental y ahí es donde emerge la figura de Winston Churchill, con un liderazgo que fue, bueno, inspirador es poco. La nación entera se preparó para resistir contra todo pronóstico. Y la batalla de Inglaterra fue un momento absolutamente crucial. Durante meses, los pilotos de la Royal Air Force británica se batieron el cobre en los cielos para repeler a la Luftwaffe. Gracias a su increíble valor y a una nueva tecnología que fue clave, el radar, consiguieron frenar a Hitler. Fue su primera gran derrota y evitó la invasión de la isla. Muy bien, pues vamos a ver cómo cambió todo esto, porque en 1941 2 decisiones del eje lo cambiaron todo. Transformaron un conflicto que era europeo en una auténtica guerra mundial y alteraron el equilibrio de poder para siempre. La primera, Hitler rompe su pacto con Stalin y lanza la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética, un error fatal. Unos meses después, al otro lado del mundo, Japón ataca la base naval de Pearl Harbor. Y con estos 2 actos, de repente, 2 gigantes entran en la guerra, la URSS y Estados Unidos. Entre finales del 42 y principios del 43, el avance del eje se detiene, en seco, y lo hace en 3 frentes completamente distintos. Estas 3 batallas, el Alamein en África, Stalingrado en el frente ruso y Guadalcanal en el Pacífico, marcan el principio del fin para el eje. A partir de aquí, la marea había cambiado. Pero, ¿cuál fue el factor realmente decisivo? La producción industrial. Estados Unidos, al que llamaban el arsenal de las democracias, desató todo su poder económico. Empezó a producir armas, tanques, aviones, a una escala que Alemania y Japón simplemente no podían igualar. La guerra se convirtió en una de desgaste, y esa era una batalla que el eje ya no podía ganar. Y con esa ventaja ya de su lado, entramos en el acto final. Los aliados, con superioridad industrial y militar, lanzan una serie de ofensivas masivas para aplastar, de una vez por todas, a las potencias del eje. Esta imagen lo explica a la perfección. Es una tenaza.
El 6 de junio de 1944, el día D, los aliados occidentales desembarcan en Normandía, abriendo un frente en Francia. Y al mismo tiempo, por el este, el Ejército Rojo avanza sin piedad. El Tercer Reich estaba atrapado, no había escapatoria. Y es curioso porque incluso antes de que la guerra terminara, los líderes aliados ya estaban, por así decirlo, repartiéndose el pastel. En conferencias como esta de Yalta, decidieron qué pasaría con Alemania y empezaron a dibujar el nuevo mapa de Europa. Sin saberlo, estaban poniendo las bases del siguiente gran enfrentamiento. Mientras Alemania se rendía en mayo de 1945, en el Pacífico la guerra seguía. Japón se negaba a rendirse. Y para forzar ese final, Estados Unidos desplegó un arma nueva y terrorífica. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki pusieron fin al conflicto de una forma abrupta y espantosa. La guerra, por fin, había terminado, pero dejó detrás un mundo completamente en ruinas. Las consecuencias fueron tan devastadoras como la propia guerra, y de esas cenizas surgió un orden global totalmente nuevo. El coste humano es que es inimaginable. Se calcula que murieron unos 60 millones de personas. Es una cifra que cuesta hasta procesar. Y lo más brutal es que más de la mitad eran civiles, una pérdida demográfica sin precedentes en toda la historia. Fijaos qué ironía. La solución para la paz en Alemania acabó dividiendo el continente. El país se dividió entre los 4 vencedores y su capital, Berlín, se convirtió en el epicentro de una nueva confrontación ideológica. En resumen, el legado fue tremendo. Fronteras redibujadas, imperios que se desmoronaron y, sobre todo, el ascenso de 2 nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, con sistemas que eran, irreconciliables. Se creó la ONU con la esperanza de que no volviera a pasar algo así, pero la realidad es que el mundo quedó partido en 2 bloques. Y esto nos deja con una última reflexión. El final de la Segunda Guerra Mundial no trajo una paz duradera. De hecho, dio paso inmediatamente a la Guerra Fría. Es un recordatorio de cómo la solución a un conflicto muchas veces ya lleva dentro el germen del siguiente.